El silencio no era solo quietud, era denso, como si hubieran succionado repentinamente el aire del comedor, dejándonos a todos boquiabiertos. Mi tía Linda, normalmente la persona más ruidosa de cualquier código postal, también estaba paralizada con el tenedor a medio comer. Su boca, sus ojos, nos miraban fijamente con una sonrisa confusa y tensa que comenzaba a quebrarse. Pero no la miraba a ella. Miraba a Mark. Mark, mi primo, el Navy SEAL que supuestamente desayunaba peligro, me observaba desde el otro lado del centro de mesa floral, como si yo fuera un fantasma del que hubiera huido durante años. Tenía los nudillos blancos al agarrarse al borde de caoba de la mesa y por primera vez en su vida vi miedo genuino y manifiesto en sus ojos. Su voz, normalmente un estruendo seguro que dominaba la sala, surgió como un susurro tembloroso que atravesó la tensión como un cuchillo. Tú eres Espectro 13. No dije ni una palabra para defenderme ni para explicarme. Simplemente sostuve su mirada aterrorizada, tomé un sorbo lento y pausado de mi vino y asentí una vez. Era casi gracioso, de una manera oscura y retorcida. Hace 10 minutos, mi tía Linda se reía de mi lindo trabajito en el gobierno, bromeando sobre cómo probablemente me cortaba con papel mientras su hijo recibía medallas. No sabía que, mientras su hijo aprieta el gatillo, soy yo quien le dice dónde apuntar y, sobre todo, cuándo parar. No sabía que, más allá de este comedor, lo supero en rango de maneras que no tienen insignias. Para entender cómo llegamos a este silencio ensordecedor, tenemos que remontarnos a los aperitivos antes de que la verdad destrozara su realidad cuidadosamente construida. Habíamos llegado a la casa 3 horas antes para el Día de Acción de Gracias, y como de costumbre, el lugar parecía menos una casa familiar y más un museo dedicado a la gloria de Mark. Todas las paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas de él. Mark con capullos, Mark con traje azul, Mark sosteniendo un rifle en algún desierto que no me permitían nombrar. Ni una sola foto mía, por supuesto. Pasé junto al santuario en el pasillo, sintiendo ese frío familiar en el pecho. Había pasado una década forjando una carrera que salvaba vidas, manejando recursos que costaban más que todo este vecindario. Pero en esta casa, si no llevabas uniforme, no importabas. Yo solo era la civil invisible, el ruido de fondo de la gran sinfonía de Mark. El problema empezó cuando la tía Linda, una mujer cuya personalidad giraba en torno al rango de su hijo, decidió presentarme a una vecina cerca del buffet. Me rodeó los hombros con un brazo. Me agarró fuerte y condescendientemente, como si me presentara una decepción que intentaba superar. «Y esta es nuestra pequeña Maya», anunció, con la voz llena de falsa dulzura. «Empuja papeles en el Pentágono. Es logística, ¿verdad, cariño? Pedir raciones de comida preparada y asegurarme de que los formularios del papel higiénico estén firmados». Sentí que me apretaba la mandíbula, apretando los dientes. Llevaba años oyendo versiones de este chiste. El recuento interno de sus insultos se hacía demasiado largo como para ignorarlo, y el libro de cuentas exigía ser equilibrado. «En realidad, tía Linda», dije, manteniendo la voz tranquila y educada, intentando ofrecerle una salida. «Trabajo en análisis de inteligencia». Pensé que eso la haría callar o al menos aburrirla, pero simplemente echó la cabeza hacia atrás y se rió. Un sonido agudo y performativo que atrajo la atención de toda la sala. «¡Ay, escúchala!», como si fuera un espía. «Por favor, Maya, Mark está ahí fuera, arriesgándose la vida en la arena, sudando con 36 kilos de equipo, y tú estás sentada con aire acondicionado, escribiendo correos». Se inclinó hacia mí con una mirada fría y desdeñosa, despojándose de cualquier pretensión de bondad. «No finjamos que es el mismo deporte, cariño». Quería compararnos, quería demostrar que su hijo era el héroe y yo, la nota al pie. No tenía ni idea de que estaba forzando una comparación entre la espada y la mano que la empuña. La mesa del comedor era un teatro y mi tía Linda era la directora, la actriz principal y la única crítica que importaba. Dominaba la sala con un muslo de pavo en una mano y una copa de Chardonnay en la otra.
tejiendo una saga épica sobre la valentía de Mark que parecía volverse más elaborada con cada relato. Mark, por su parte, parecía querer meterse debajo de la mesa. Se removía constantemente en su uniforme de gala, picoteando un panecillo, con la mirada fija en el mantel como buscando una vía de escape. Pero Linda no notó su incomodidad, o quizás simplemente no le importó, porque su incomodidad era un pequeño precio a pagar por su gloria. Continuó hablando de su hijo, enfrentándose al peligro, pintándolo como un guerrero solitario, conteniendo las mareas del caos mientras los demás dormíamos profundamente en nuestras camas. Entonces, inevitablemente, el foco se volvió hacia mí, no para brillar, sino para proyectar una sombra que haría que Mark pareciera aún más brillante. La voz de Linda bajó una octava, pasando de una adoración heroica a una compasión empalagosa y sofocante que parecía peor que un insulto. «Y luego está Maya», suspiró, señalando vagamente en mi dirección con una inclinación de cabeza comprensiva que me revolvió el estómago. Vivir sola en ese pequeño apartamento en Washington, D.C., trabajando esas largas y monótonas horas. Debe ser agotador, cariño. Miró a su alrededor, invitando a todos a unirse a su preocupación performativa. Probablemente solo llenando informes de gastos y mirando hojas de cálculo todo el día, ¿no? Es un trabajo importante, estoy segura, a su manera. Alguien tiene que mantener las luces encendidas para los verdaderos héroes. Tomé un sorbo de agua lentamente, dejando que la condensación del vaso me enfriara las yemas de los dedos. Mientras mi mente regresaba a donde estaba exactamente hace 48 horas, no había hojas de cálculo y, desde luego, no había luz solar para archivar documentos. Estaba sentado en un esquife, una instalación de información compartimentada y sensible, enterrada 3 pisos bajo tierra, bañado por la estéril y zumbante luz azul de una terminal de comando. Yo no era Maya allí abajo. No tenía un apartamento diminuto ni una tía compasiva. Era la principal responsable de la localización de objetivos de una fuerza especial conjunta, y el auricular pegado a mi oreja era mi línea directa a un mundo de violencia que Linda ni siquiera podía concebir. En la pantalla frente a mí, 12 hombres se movían a través de la granulada imagen monocromática de un satélite térmico. Alimenté a 12 operadores vivos y respirando a miles de kilómetros de distancia, que solo se movían cuando yo les ordenaba. Mi voz era lo único que los anclaba a la perspectiva general, la visión divina, que separaba una misión exitosa de un incidente internacional catastrófico. Observé cómo una señal de calor se expandía en el cuadrante norte del complejo objetivo, un suave resplandor blanco contra el fondo gris que no debería haber estado allí. Era pequeño, demasiado pequeño para un combatiente, demasiado errático para un centinela. Alfa 1, aquí espectro, dije con voz monótona, sin vacilación ni humanidad. Negativo al entrar. Mantengan la posición. El líder del equipo en tierra, un hombre que probablemente podría partirme en dos en persona, se quedó paralizado al instante ante mi orden. Veo una anomalía térmica en el punto de ruptura. Continué. Mis ojos escanean el flujo de datos que fluye por mi monitor secundario. La señal de calor confirma que hay no combatientes en el cuadrante norte, probablemente civiles. Abortar, repito, abortar la operación. No hubo debate, no hubo resistencia. No, pero estamos cerca. Los hombres en tierra no discutieron con Spectre. Si decía que no, la misión se detenía en seco. Si decía que entrara, los edificios se derrumbaban. No era un soldado. Era la pesada mano del destino que se cernía sobre el campo de batalla. Volví a la mesa. La tía Linda estaba rellenándose el vino, con el rostro enrojecido por la presunción de una mujer que nunca ha tenido que sopesar el valor de una vida humana frente al objetivo de una misión. Debe ser agradable, sin embargo, dijo, mirándome fijamente con una sonrisa aguda y condescendiente. Tener un trabajo donde no tienes que tomar decisiones difíciles, ya sabes, donde todo es seguro y predecible,
Mark tiene que tomar decisiones instantáneas que cambian vidas. Hizo una pausa para darle un toque de emoción, dejando que el peso de la carga de su hijo flotara en el aire entre nosotros. Solo tienes que decidir si usar una grapadora o un clip. La ira me estalló en el pecho, ardiente y repentina, pero la reprimí, enterrándola bajo años de práctica. Pensé en el ataque con drones que había cancelado la semana pasada con 2 segundos de antelación, el sudor acumulándose en la base de mi columna al tomar la decisión que salvó a una familia pero dejó escapar a un objetivo. Pensé en el peso abrumador de tener autoridad absoluta, esa que no recibe medallas ni desfiles, pero que asegura que quede un mundo para celebrar. Linda vio a una sobrina callada que necesitaba ser controlada. No vio a la persona que decidía quién vivía y quién moría mientras ella buscaba recetas de pavo. Me quedé allí sentado, masticando pavo seco, escuchándola explicarme lo que es el coraje. Quería decirle que el coraje no es solo tirar una puerta abajo. A veces, el coraje es la disciplina para mantenerla cerrada. El pastel de calabaza llegó a la mesa, pero a la tía Linda no le interesaba el postre. Ansiaba una confrontación. Para entonces, la tercera copa de Chardonnay le había quitado los filtros sociales. Solo quedaba una necesidad intensa y aguda de imponer su dominio sobre la conversación de la cena. Se giró hacia Mark, con la voz alta y ligeramente arrastrada, preguntándole de nuevo sobre su nivel de autorización, acariciando su ego como a una mascota. Luego me miró con los ojos entrecerrados y depredadores, lista para diseccionar la mínima dignidad que me quedara. Mark tiene un secreto, Maya. Eso es lo máximo, lo auténtico. ¿Qué tienes tú? ¿Un secreto confidencial? ¿Es siquiera clasificado? ¿O simplemente te dicen que no lo publiques en Facebook? Sentí la familiar sensación de humillación, esa que llevaba grabada en la sangre desde la infancia. La sensación de ser la eterna subcampeona en una carrera en la que nunca pedí participar. Intenté desviar la atención, manteniendo la voz suave, como si le hablaras a un niño con un objeto afilado. «Son compartimentos diferentes, tía Linda», dije, moviendo un trozo de corteza de pan por mi plato, negándome a morder el anzuelo. La autorización no es una escalera que se sube linealmente. Se trata del acceso a silos específicos. No funciona como uno cree. Pero no captó los matices. No quería una explicación. Quería un marcador donde su hijo ganara y yo perdiera. Mark, para su crédito, parecía querer desaparecer, murmurando algo sobre un posible despliegue cerca del Cuerno de África solo para cambiar de tema. Fue entonces cuando cometí un desliz. Mis reflejos profesionales anulan mi máscara de civil. «La bocina está fría ahora mismo, Mark», dije, y las palabras salieron nítidas y precisas antes de que pudiera suavizarlas. Los protocolos de denegación de acceso a activos siguen vigentes allí. No te dirigirían a esa zona a menos que el mando del teatro de operaciones cambiara en la última hora. Mark dejó de masticar, levantó la cabeza de golpe y me miró fijamente con una repentina intensidad. Lo oyó. La cadencia específica, la información suelta sin querer que un empleado de logística no debería saber. Presintió aparecer. Linda no captó la mirada que intercambiamos, solo me oyó a mí, corrigiendo a su chico dorado, y ese era un pecado que no podía perdonar. Dejó caer su copa de vino de golpe, derramando el líquido sobre el mantel de encaje. «No te pongas insolente con él, Maya», espetó, con la cara roja de ira. «Admítelo, solo estás celosa. Eres básicamente la secretaria de los verdaderos héroes. Archivas papeles mientras él salva el mundo. Eres una oficinista, cariño. Deja de fingir que eres otra cosa». Los insultos flotaron en el aire, groseros y fuertes, pero por primera vez en toda la noche no me dolieron. Miré a Mark. Vi vergüenza en su rostro, pero debajo de eso vi curiosidad, una pregunta formándose en sus ojos. Entonces me di cuenta de que no podía dejar que se fuera pensando que yo no era nada. No me importaba demostrarle a Linda que se equivocaba. Estaba demasiado perdida como para verme de verdad.
pero necesitaba que Mark supiera quién estaba sentado frente a él. Necesitaba cuadrar las cuentas, no por la familia, sino por la misión. Ella pidió la verdad, pero lo que pasa con la verdad en mi trabajo es que suele ser confidencial, y cuando sale a la luz, suele causar daño. Linda se rió, y fue el sonido de una vuelta triunfal que no se había ganado, resonando en la vajilla y el pastel de calabaza a medio comer. Se inclinó hacia adelante, con la copa de vino ladeándose peligrosamente en la mano, y el rostro enrojecido por la satisfacción de haberme puesto por fin en mi lugar. Entonces, básicamente eres una oficinista, ¿verdad? Preguntó, con ese tono despectivo y despectivo que había perfeccionado durante 20 años de vacaciones. Solo admítelo para que podamos seguir adelante. No era solo una petición, era una exigencia de sumisión. Quería que firmara verbalmente el libro de cuentas que llevaba desde niño, confirmando que yo era aburrido, seguro y, en última instancia, irrelevante comparado con su hijo guerrero. Miré la condensación en mi vaso de agua, sintiendo una extraña frialdad y calma que me invadía, el mismo desapego gélido que sentía cuando el reloj de una misión comenzaba a correr. Dejé mi copa. El cristal chocó suavemente contra la madera, con un sonido más fuerte que el de un mazo. «No archivo papeles, tía Linda», dije. Mi voz era firme, sin el tono de disculpa que había usado para sobrevivir a esta familia durante 2 décadas. Me encargo de operaciones encubiertas. Me especializo en la adquisición de objetivos de alto valor y la denegación de acceso a activos. La mesa se quedó en silencio un instante, pero solo porque estaban asimilando la audacia de mi afirmación. Linda puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le quedarían pegados, y soltó una mueca que era mitad risa, mitad burla. «Ay, por favor», dijo, agitando una mano cuidada como si espantara una mosca. «Ves demasiadas películas, Maya. ¿Cuál es tu pequeño alias, Agente 99? ¿Tienes un zapato-teléfono escondido bajo la servilleta?» Miró a su alrededor, invitando a todos a unirse a la burla, esperando que el coro de risas me ahogara por última vez. No la miré. Miré a Mark a los ojos. Necesitaba que lo oyera. Necesitaba que el operador que llevaba dentro despertara y reconociera la evaluación de amenazas que tenía justo frente a él. Hablé con claridad, asegurándome de que cada sílaba fuera nítida. Mi indicativo es Spectre 13. Trabajo en la NGA, División de Actividades Especiales. Mark dejó de respirar. Vi cómo palidecía, dejándolo con el aspecto de un fantasma con su uniforme de gala. Conocía ese nombre. En su mundo, el mundo de polvo, sangre y radioactividad encriptada. Espectro no era solo una señal de llamada, era la voz de Dios. Espectro 13 es legendario por una operación de extracción específica. Me miró de verdad, y por primera vez no vio a su primo. Vio a la entidad que le despejó los rincones del espacio. Linda, ajena como solo una civil podría hacerlo, empezó a reírse de nuevo, dispuesta a destrozar mi fantasía. Abrió la boca para hacer otra broma sobre mi imaginación. La mano de Mark golpeó la mesa con tanta violencia que hizo saltar los cubiertos. «¡Mamá, para!». La habitación se congeló al instante. Mark ya no miraba a su madre con paciencia. La miraba con la urgencia y el pánico de un soldado que intenta impedir que un civil entre en un campo minado. Se giró hacia ella con la voz temblorosa, no de ira, sino de reverencia. «La Espectro 13 no es secretaria, mamá», dijo, con las palabras saliendo atropelladamente, desesperado por corregir el expediente antes de que dijera algo de lo que no pudiera arrepentirse. «Está vigilando. ¿Sabes lo que significa? Cuando mi equipo está en tierra pateando puertas a ciegas, ella es la voz en mi oído que me dice qué hay detrás de ellas». Me miró e instintivamente enderezó la postura. Estaba sentado firme en su comedor. «Si da una luz roja, el propio almirante no la anula», continuó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro áspero y estridente. «Ella no trabaja para mí, mamá. En el campo, trabajo para ella».
El silencio que siguió fue absoluto. Era el tipo de silencio que sigue a una explosión, donde te zumban los oídos y el polvo se asienta sobre las ruinas de lo que solía ser una conversación. Linda miró de su hijo, su héroe, su niño dorado, a mí, la oficinista. Vi cómo los engranajes rechinaban en su cabeza. El doloroso frenazo de su visión del mundo se desmoronaba al darse cuenta de que la jerarquía que veneraba acababa de invertirse. La jerarquía de la mesa se había derrumbado. Mi tía creía ser la reina madre de un príncipe guerrero. Acababa de descubrir que estaba insultando a su comandante. La cena no terminó, sino que se desintegró, desmoronándose bajo el peso de una verdad que nadie en la mesa supo digerir. Terminamos la comida en una bruma forzada e incómoda, de esas en las que de repente todos están muy interesados en el estampado del mantel o en el pronóstico del tiempo para la semana siguiente. En cuanto se dejó el último tenedor, la salida del comedor fue inmediata, como una retirada táctica tras una batalla perdida. La tía Linda se retiró a la cocina y, en cuestión de segundos, comenzó el ruido agresivo de ollas y sartenes. Resonó por toda la casa, en un intento frenético y ruidoso de borrar la humillación de la última hora. Lavaba los platos como si intentara borrarse el recuerdo de mi voz de la cabeza, negándose a mirarme a los ojos mientras se movía con movimientos bruscos y furiosos. La observé un momento, sintiendo una extraña lástima hueca mezclada con la satisfacción de finalmente ser vista, aunque no le gustara lo que veía. Salí por la puerta corrediza de cristal trasera, necesitando el aire fresco de noviembre para disipar el olor a pavo asado y el resentimiento de mis pulmones. Me apoyé en la barandilla de la terraza, mirando hacia el oscuro patio trasero donde Mark y yo jugábamos a la mancha antes de que la vida nos convirtiera en héroes y empleados de logística. El silencio aquí afuera era real, no la tensión sofocante del comedor, y cerré los ojos, dejando que la adrenalina de la confrontación se disipara lentamente. La puerta se abrió tras mí, el sonido se escuchó con fuerza en la pista, y no necesité girarme para saber quién era. Mark salió. Las tablas del suelo crujieron bajo sus botas, sosteniendo 2 botellas de cerveza sudadas como ofrendas de paz en la fría noche. Me entregó uno sin decir palabra, y nos quedamos allí un buen rato, viendo cómo el vapor de nuestro aliento se elevaba en la oscuridad. Ya no estaba de pie como el niño de oro, con el pecho inflado para la adoración de su madre. Estaba de pie como un operador cansado que acaba de darse cuenta de que estaba en presencia de un oficial superior. Dio un largo trago a su botella, se limpió la boca con el dorso de la mano y finalmente rompió el silencio, con la voz más áspera de lo habitual. La extracción de Yemen en el 23. Empezó, mirando fijamente al árbol, el de la gobernación de Abbey. Estábamos atrapados en ese valle, recibiendo fuego intenso desde la cresta, y nuestro hilo de extracción se despidió. Asentí, y el recuerdo afloró al instante, no como una historia, sino como una cuadrícula de coordenadas y medidores de combustible en mis monitores a 4.800 kilómetros de distancia. Se les estaba acabando el combustible y la munición, dije en voz baja, mirando el líquido ámbar de mi botella, y la capa de nubes era demasiado densa para que los drones pudieran verlo con claridad. Desvié un helicóptero de combate AC-130 que patrullaba 2 sectores más allá. El piloto no quería romper su trayectoria de vuelo, pero usé una anulación del título 50 para forzar la desviación. Lo miré entonces, recordando el pánico por la estática en el tráfico de radio esa noche. Les pedí que instalaran un corredor de supresión para que pudieran trasladarse a la zona de aterrizaje secundaria. Era la única jugada que nos quedaba. Mark negó con la cabeza lentamente y se le escapó una risa que sonaba a pura incredulidad. Esa noche invitamos a Spectre a tomar algo. Al volver a la base, dijo, girándose para mirarme con una sonrisa desconcertada. Todo el equipo brindó por el fantasma de la máquina que nos salvó el pellejo. No sabía que le debía la cerveza a mi primo.
Bajó la mirada hacia sus botas. La bravuconería había desaparecido por completo, reemplazada por un respeto sobrio y firme. «Mamá, no lo entiende», dijo, señalando vagamente hacia la cocina, donde aún se oía el ruido agresivo de los platos. Cree que la guerra es como las películas. Todo brillo y metales. No entiende que lo más aterrador en el campo de batalla no es el tipo con la pistola. Es la persona de la radio quien decide cuándo se cae el cielo. Nunca lo entenderá. Mark, dije, y por primera vez en mi vida, la idea no me dolió. Necesita la historia donde tú eres el héroe y yo la ayuda. Es la única manera de que su mundo tenga sentido. Entonces me di cuenta de que llevaba años llevándole mi libro de cuentas, con la esperanza de que finalmente calculara mi valor y me diera el respeto que me correspondía, pero su moneda era falsa. Di un sorbo a la cerveza, sintiendo el frío del vaso entumecerme los dedos, y tomé una decisión que se me quedó grabada en el pecho como una piedra angular. No volvería para Navidad, no volvería para Pascua. Había terminado de auditar un banco que llevaba en bancarrota desde que nací. Mark pareció comprender el límite tácito que estaba trazando. No me pidió perdón ni intentó negociar un tratado de paz que ambos sabíamos que fracasaría. «Bueno», dijo, chocando su botella contra la mía, un sonido nítido y claro en la noche. Espectro 13. Me alegra por fin poder ponerle cara a esa voz. Terminamos nuestras bebidas en un silencio cordial. Dos profesionales reconociendo el trabajo, dejando el drama familiar a quienes lo necesitaban para sobrevivir. Cuando me fui esa noche, salí por la puerta principal sin despedirme de Linda, y el clic de la puerta al cerrarse tras de mí me pareció menos una salida y más una liberación. 6 meses después, el mundo parecía muy diferente. Me encontraba en una sala de reuniones del Pentágono, con una iluminación brillante y clínica, escuchando el zumbido de los camareros en lugar del tintineo de los cubiertos. Me habían ascendido a subdirector de operaciones, un cargo que me ponía a cargo de todo el teatro de operaciones regional. Mi placa en la pesada puerta de roble finalmente reflejaba la importancia de las decisiones que tomaba. Ya no era la niña invisible que esperaba migajas de atención, era la artífice de la mesa. Mi teléfono vibró sobre la pulida mesa de conferencias, iluminándose con una notificación durante un momento de calma en la sesión informativa. Bajé la vista y vi un mensaje de un número que había guardado hacía poco. Era la foto de una pinta de cerveza recién hecha en una barra, en algún lugar polvoriento y lejano. El mensaje debajo era simple: «Feliz cumpleaños, Spectre. Esta noche me toca la ronda». Una pequeña sonrisa sincera se dibujó en mis labios, no la sonrisa educada y forzada que usaba en las reuniones familiares, sino una auténtica. Apagué la pantalla, tomé mi tableta y volví a la sala llena de oficiales que esperaban mi orden. Mi tía quería saber cuánto valía. Al final, no pudo permitirse la respuesta. El verdadero poder no es ruidoso, ni necesita un lugar en la mesa. Solo necesita estar listo cuando llegue la llamada. Si alguna vez te han subestimado quienes deberían conocerte mejor, házmelo saber en los comentarios. Estás en buena compañía.